Buen día, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar a trabajar relacionado a los logaritmos, ¿sí? Con funciones logarítmicas. Una función logarítmica, ¿sí? Es una función que tiene asociado, ¿sí? En la fórmula un logaritmo, ¿sí? La forma general que tiene una función logarítmica es un logaritmo con base a. Como en todos los logaritmos, ese valor a tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser distinto de 1. Tenemos un argumento, ¿sí? Que puede haber adentro no solo la x, sino que puede haber una resta, una suma. Y puede haber sumas o restas fuera del argumento, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con estos valores b y c. Acá otra cosa que dice es que x menos b tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué pasa eso? Porque x menos b es el argumento del logaritmo. Y siempre el argumento del logaritmo debe ser positivo, ¿sí? Vamos con un ejemplo. F de x, ¿sí? Es como se denomina esta función, es igual al logaritmo en base 5 de x menos 3. Acá termina lo que sería el logaritmo, ¿sí? El más 2 queda fuera del logaritmo. Entonces lo primero que quiero que hagamos es que identifiquemos qué es b y qué es c. Vamos a arrancar por c, que es más fácil. ¿Por qué? Porque acá dice, la fórmula dice más c. Por lo tanto, si yo tengo más 2, c es 2 positivo. Si tuviera un número negativo, c sería un negativo. Ahora, con b, ¿sí? El valor de b es el opuesto al que yo observo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la fórmula me dice el opuesto de b, o menos b, ¿sí? Entonces, menos 3 quiere decir que b es 3. El dominio de una función, ¿sí? Son los valores entre los cuales puede variar la x, ¿sí? Que es el eje horizontal de una función. En las funciones logarítmicas, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que x va a poder ser cualquier número siempre y cuando cumpla con que el argumento de un logaritmo debe ser mayor a 0, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué quiere decir eso? Si yo elijo cualquier valor de x y lo reemplazo en esta fórmula, ¿sí? No sé, 5, hago 5 menos 3, después resuelvo el logaritmo en base 5 de lo que me dio ese número y al resultado le sumaría 2, ¿sí? Entonces ahí estaría encontrando cuál es el valor de y que le corresponde al valor de x, 5. ¿Bien? Ahora, cuando yo voy eligiendo esos valores de x, hay valores de x que van a hacer que este argumento dé negativo y que yo no le pueda encontrar solución al logaritmo, ¿sí? Entonces yo me toca asegurar cuál va a ser el dominio de mi función, sabiendo que el argumento tiene que ser sí o sí mayor a 0. Entonces, para encontrar el dominio de una función logarítmica, yo me voy a fijar en el argumento, que en este caso es x menos 3, ¿sí? Y voy a poner que tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El 3 que está restando pasa sumando, entonces me queda x mayor a 3. Esto quiere decir que el dominio de mi función es desde 3 hasta más infinito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hiciera, ¿se acuerdan las tablas de valores para las funciones? Cuando yo elijo valores de x, ¿sí? No podría elegir ningún número que no esté en este intervalo. O sea, no podría elegir ni los más chiquitos de 3, ni el 3. Por ejemplo, si yo eligiera el 1, no tendría solución. Toda esta cuenta que yo tendría que hacer reemplazando a la x por 1, no tendría solución. Si eligiera el 3, tampoco, porque fíjense que tiene paréntesis, ¿sí? Tampoco tendría solución. Yo tendría que elegir recién un número más grande que 3, por ejemplo, no sé, el 3,1, y ahí sí voy a encontrar un valor. Y así sucesivamente, el 4, el 5, ¿sí? Eso quiere decir que el dominio sea de 3 en más infinito, que los números que estén del 3 para el lado de la izquierda, o sea, hasta el menos infinito, no van a tener solución en la función, ¿sí? Y esto es lo que me delimita en el gráfico, que ahora lo vamos a ver, es una asíntota vertical. ¿Qué quiere decir una asíntota? Es una recta imaginaria, ¿sí? A la cual la función se aproxima, pero nunca la toca. La encuentro igualando el argumento a 0, ¿sí? Pero una forma mucho más fácil de encontrarla, si yo ya encontré el dominio, ¿sí? La asíntota vertical es este valor, ¿sí? Es x igual 3. El extremo del dominio, ¿sí? Ahora vamos a ver gráficamente
¿qué es esto de la asíntota vertical? Bien. Raíces. Como en toda función, las raíces, ¿sí?, son esos valores de x donde la función corta a ese eje, ¿sí? Y para encontrarlas tengo que agarrar la función e igualarla a 0. Yo acá escribí la función. Lo que voy a hacer es escribirla y ponerle igual a 0, ¿sí? Y entonces ahí lo que voy a hacer es resolver una ecuación en la cual voy a averiguar para qué valores de x la función vale 0. Y lo que voy a estar averiguando son las raíces, ¿sí? Lo primero que hago es pasar este 2. ¿Sí? Ahora me queda que 5 a la menos 2 es igual a x menos 3. 5 a la menos 2 es 1 sobre 25. Paso el 3 sumando. Es igual a x, o sea que 1 sobre 25 más 3 es 76 sobre 25, va a ser la raíz de nuestra función, o sea, va a ser el valor en el cual la función toca al eje x, ¿sí? Para averiguarlo, agarro la fórmula de la función y la igualo a 0, ¿sí? Por último, otra cosa que vamos a ver es la ordenada al origen. Es el valor de y en la cual la función corta al eje y, ¿sí? O sea, la raíz es cuando corta al eje x, la ordenada al origen es cuando corta al eje y. Y para encontrarlo tengo que hacer f de 0, o sea, tengo que agarrar la función y cada vez que en la función aparezca la x, yo voy a poner 0, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo en base 5, en vez de poner x voy a poner 0, menos 3, más 2. Logaritmo en base 5, 0 menos 3 me da menos 3, más 2, ¿sí? El logaritmo, como yo les decía hoy, es esta parte. El más 2 va afuera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba cuando el argumento de un logaritmo es negativo? No tiene solución, ¿sí? Yo no puedo encontrar a qué número elevar el 5 para que me dé menos 3. Ese número no existe, ¿sí? Por lo tanto, ordenada al origen no tiene esta función, ¿bien? Vamos a un segundo ejemplo. Bueno, este ejemplo es una función de base 10, porque fíjense que no tiene base, 10 menos 5x menos 1. Vamos a ver el dominio. Para averiguar el dominio yo tengo que agarrar el argumento de la función y escribirlo mayor a 0 y resolver la inecuación, ¿sí? Paso el 10 restando y acá voy a pasar el menos 5 dividiendo. Siempre que paso un número negativo dividiendo se da vuelta el sentido de la desigualdad. O sea que me va a quedar menos 10 dividido menos 5, me va a quedar x menor a 2, ¿sí? X menor a 2, si yo lo pienso en una recta, ¿sí?, es desde el 2 para la izquierda están los menores a 2, ¿sí? O sea, desde el menos infinito a 2. Por lo tanto, el dominio de esta función es desde menos infinito hasta 2. Bien, la asíntota, como les decía hoy, es el extremo de acá. Sería en este caso 2. Bien, es el valor al cual la función se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Para averiguar la raíz, tengo que agarrar y resolver la ecuación en la cual igualo la función a 0, ¿sí? Paso el 1 sumando. Me parece que no me va a entrar, me hice la canchera con el espacio. 1. Me va a quedar 10 a la 1 igual a 10 menos 5x, ¿sí? Paso el 10 a la 1 es 1, paso el 10 restando, igual menos 5x, esto me da menos 9, dividido menos 5 igual a x, por lo tanto la raíz es 9 quintos, ¿sí? Y ahora voy con la ordenada al origen. Tengo que agarrar la función y reemplazar todas las x por 0. Entonces me va a quedar logaritmo de 10 menos 5 por 0 menos 1. Logaritmo de 10 menos 5 por 0, 0. Y 10 menos 0 es 10. Logaritmo en base 10 de 10 es 1.
menos 1 me da 0. O sea que la ordenada del origen en este caso es 0, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es usar un programa para poder graficar estas funciones. Si no las vamos a graficar a mano, vamos a aprovechar que estamos trabajando de manera virtual con la compu, con el celu, y vamos a graficar a partir de un graficador. Así que graficamos estas dos que estuvimos viendo de ejemplo, ¿sí? Bueno, esta es la aplicación que vamos a usar para graficar, ¿sí? Se llama GeoGebra. En el archivo donde tienen las tareas tienen todo explicado, pero la idea es que lo pueden usar tanto de manera sin descargar, lo pueden usar en línea, ¿sí? En la compu o en el celu, o lo pueden descargar tanto a la compu como en el celu, como ustedes quieran. Este que dice acá, entrada, es donde vamos a tocar para escribir lo que queremos que se grafique, ¿sí? Y vamos a escribir tal cual la función que queremos graficar. En el celu es un poco más fácil. Yo voy a poner acá ABC para que me aparezcan las letras, para poder poner la F. Después voy a volver a los símbolos para poner paréntesis. Fíjense que al tocar el paréntesis me abrió ya el de los dos lados. Pongo la X y con estos de acá abajo me muevo para poder poner el igual, ¿sí? En el celular, cuando yo pongo acá F de X, ya me aparece para poner logaritmos. ¿Ven acá abajo? En la compu también pueden escribir la palabra log, ¿sí? Y abajo les va a aparecer el logaritmo que ustedes quieren elegir para usar, ¿sí? Bien, yo voy a elegir este logaritmo porque yo quiero elegir la base. Bien, la base que yo quiero ponerle es 5. Me corro adentro del paréntesis para escribir x menos 3. Fíjense que en el teclado tenemos dos x. Una x es la x de las letras y la otra x que aparece acá, ¿sí? La toco pero después la saco, es del por. Bien, me corro y me falta poner más 2. Una vez que hago esto, pongo Enter y me queda graficada la función, ¿sí? Si quiero puedo sacar para poder ver, después puedo achicar, puedo agrandar, ¿sí? Eso lo pueden hacer como quieran. Puedo volver a abrir acá. Vamos a graficar la segunda. Esperen, primero les quería mostrar algo. Vieron que nosotros habíamos encontrado que la asíntota de la primera función era x igual 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Ven que acá tengo el 2 y acá tengo el 4? Fíjense que el gráfico se va acercando al 3, ¿sí? Pero nunca lo va a tocar. Fíjense que nunca se mueve del 3 para la izquierda, ¿sí? Eso quiere decir que la función se acerca al 3, pero sin tocarlo. Bien, se acerca, se acerca, se acerca. Eso es una asíntota. Vamos a graficar la segunda. Le vamos a poner g de x, porque si no me la va a confundir con la anterior a la cual le puse f, ¿sí? Entonces le cambiamos la letra. Esto es logaritmo. Acá sí voy a poner el de base 10, porque la segunda era de base 10. 10 menos 5x menos 1. Ahí me quedó graficada y fíjense que me muestra que la grafica en verde, ¿sí? Fíjense que se observa acá, vieron que el dominio era al revés, era de menos infinito hasta 2 en la verde. En la azul era de 3 hasta más infinito. Ese 2 es la asíntota, ven que la verde nunca toca al 2. Se va acercando, pero nunca lo toca. Acá gráficamente pareciera que sí, pero si yo lo agrando, ¿ven? Si yo lo agrando veo que a esa línea que es el 2, nunca la toca. Yo voy para abajo y es como que se va acercando, pero no la va a tocar. Bueno, ahora quiero mostrarles cómo se usan los deslizadores. Bueno, ¿qué es un deslizador? ¿Sí? Van a ver que en algunos ejercicios de la guía yo les pido que usen un deslizador. Un deslizador es esta barra que ustedes ven acá, ¿sí? ¿Para qué me sirve esa barra? Esperen que ahora no sé cómo sacar ese teclado. Ahí está. Es porque fíjense que yo les escribí una función en donde la base es 5, ¿sí? Y el argumento es x menos b. O sea, no le escribí al graficador cuánto vale b,
¿sí? Entonces, lo que yo hago con el deslizador es variar el valor de B. Al variar el valor de B, fíjense que yo estoy moviendo esta barrita, veo qué es lo que pasa con la función. Eso es un deslizador, ¿sí? Acá abajo me va escribiendo, o sea, acá abajo me pone cuánto vale B, acá arriba me pone cuánto vale B. Y acá me pone cómo me queda la función cuando B vale 4, cómo me quedaría escrita, ¿sí? Y yo lo voy observando. Algo que puedo hacer, aparte de tocar el deslizador, es posicionarme acá y darle a B el valor que yo quiero, ¿sí? Fíjense que B varía entre menos 5 y 5, porque eso lo eligió la persona que creó el deslizador. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver un valor de B específico, en vez de estar moviendo la barra buscando específicamente ese valor, se lo puedo escribir yo a B, ¿sí? Y me lo muestra. Bueno, espero que con estas ayuditas puedan hacer toda la guía y nos vemos en la videollamada.